Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro video educativo sobre la contradicción de tesis 293/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les habla la maestra Marta Patricia Vázquez Báez. Esta actividad se ubica en nuestro doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, en el segundo cuatrimestre del grupo VDHYLO9J en la materia Seminario de Profundización en Técnica de Argumentación e Interpretación Jurídica, siendo nuestro facilitador el doctor Ahmed López Jiménez. El objetivo que nos proponemos con este video educativo es aplicar la interpretación y la argumentación al análisis y explicación de la contradicción de tesis 293/2011. Para estos efectos resulta importante y trascendente el plantear algunos datos relevantes con relación al surgimiento de esta contradicción, particularmente porque existen aquí dos tribunales contendientes con relación a los criterios que emitieron al resolver respectivamente juicios de amparo directo. En este sentido, los criterios que se someten a contradicción son los emitidos por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del 11º Circuito al resolver el amparo directo 1060/2008 y los criterios que sostuvo el 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito cuando resolvió los amparos directos 344/2008 y 623/2008. Cabe advertir que esta contradicción de tesis se denunció a fecha 24 de junio del 2011 con relación a las tesis aisladas emitidas por el primer tribunal colegiado en materias administrativas y del trabajo con rubros tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten con relación con derechos humanos, deben ubicarse al nivel de la Constitución y control de convencionalidad en sede interna, los tribunales mexicanos están obligados a ejercerlo. Analizando en contraposición el criterio emitido por el 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil, cuando resolvió el amparo 344/2008 referido a la tesis aislada Derechos Humanos, los tratados internacionales suscritos por México sobre es posible invocarlos en el juicio de amparo al analizar las violaciones a las garantías individuales que impliquen la de aquellos, más la tesis aislada emitida al resolverse el amparo directo 623/2008, jurisprudencia internacional, su utilidad orientadora en materia de derechos humanos. Vale advertir entonces algunos elementos vinculados a la tramitación de esta contradicción de tesis. Particularmente para nosotros es necesario plantear en un primer momento los antecedentes que tuvo esta contradicción. Por un lado, tenemos que plantear que el 19 de junio del año 2011 y hasta el 22 de agosto del año 2011 se ordenó formar y registrar el expediente 293/2011 en el cual se solicitaron y se recibieron elementos relacionados a la personalidad y las sentencias de los amparos 1060/2008, 344/2008, 623/2008 y 706/2010, siendo el primero emitido por el primer tribunal colegiado en materias administrativas y del trabajo, y los segundos con relación al 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Se ordenó con relación a este expediente dar vista al Procurador General de la República, concediéndole un plazo de 30 días para manifestar algún pedimento en particular, siendo así que el expediente se turnó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de agosto del año 2011, a cargo del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Estos autos fueron recibidos el 29 de agosto de 2011, determinándose que el plazo para el procurador
ocurriría entre el 19 de agosto y el 4 de octubre del año 2011. De esta manera se recibió por parte de la Procuraduría, a cargo de un agente del Ministerio Público designado, el pedimento que manifestaba inexistente la contradicción de tesis a fecha 23 de septiembre del año 2011. Finalmente, en fecha 26 de enero del año 2012, se determinó remitir este expediente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarse de especial relevancia con relación al ordenamiento jurídico y su interpretación. Fue radicado el 31 de enero del año 2012. Planteados estos antecedentes, vale la pena advertir elementos vinculados a la competencia y legitimación ocurridos en la tramitación de esta contradicción de tesis, particularmente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente con relación a las facultades del Pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción 13 de la Constitución y 226, fracción segunda de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del año 2013, con relación a la fracción séptima del punto segundo del Acuerdo General 5/213, tomando en consideración que se trata de una denuncia de contradicción que se suscitó entre criterios de tribunales colegiados de circuito de distinto circuito en un tema que por su real trascendencia debe ser conocido por el Tribunal Pleno. Además, se analizó que existía legitimación por parte de quien promovió la denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 107, fracción 13 de la Constitución y 227, fracción segunda de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por quien se encontraba autorizado dentro del juicio de amparo directo 1060/2008, asunto del que resultaron dos criterios que hemos mencionado con anterioridad. Ahora bien, vale la pena advertir algunos hechos relacionados al caso de tramitación de la contradicción de tesis, particularmente porque en este asunto se demandó a la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigación, Interpol México y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el pago de daño moral, daño material y perjuicios ocasionados con motivo de la detención, deportación y cancelación de visa estadounidense al haberlo confundido con una persona que tenía orden de aprehensión en su contra. El 23 de noviembre de 2007, el juez de origen condenó de manera solidaria a las codemandadas. Contra dicha sentencia, las codemandadas interpusieron recurso de apelación que fue resuelto en el TOCA 178/2008 por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través de una sentencia de 10 de marzo de 2008 en la que se les absolvió de todas las prestaciones, contra lo cual ocurrió el amparo directo 344/2008 ante el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, siendo que el 10 de julio del año 2008 el tribunal colegiado concedió el amparo al quejoso para el efecto de que la sala dejara insubsistente el acto reclamado y en su lugar dictara una nueva sentencia. En correlación con estos hechos, el 7 de agosto del 2008 se emite una nueva sentencia en la que se confirma la de primer grado y se condena al pago de costas en ambas instancias a las partes apelantes. Así, los terceros perjudicados promovieron juicio de amparo directo, quedando bajo el número 623/2008 ante el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. El amparo directo 344/2008 se tuvo con apoyo en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro Tratados Internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal. En el amparo directo 623/2008 se argumentó que los tratados internacionales suscritos por México obligan a todas las autoridades a llevar a cabo los actos necesarios
para cumplir con las obligaciones asumidas en la implementación de medidas que hagan efectivos derechos humanos. Desde este momento podemos advertir que estos preceptos están analizando por un lado la jerarquía de los tratados internacionales y por el otro la necesidad de cumplimiento de su contenido. De esta manera se advierten como criterios derivados derechos humanos, los tratados internacionales suscritos por México, sobre los es posible invocarlos en el juicio de amparo, analizar violaciones a las garantías individuales que impliquen la de aquellos. Jurisprudencia internacional, su utilidad orientadora en materia de derechos humanos. Podemos aquí encontrar que dentro de esta contradicción también se analizó el valor de la jurisprudencia emitida, particularmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, se analiza la sentencia del amparo 1060/2008, particularmente porque se presentó a través de una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán en contra de actos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de Michoacán por imposición de una multa de 30 pesos y la detención arbitraria, registro de la detención en la lista de los arrestos que se lleva en barandilla. La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán por el cobro de la multa, al gobernador del estado por la omisión de expedir reglamentos relativos a garantizar la observancia de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos en los procesos administrativos sancionadores. De esta manera, se advirtió en un primer momento por la segunda ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, que se actualizaba una causal de improcedencia ubicada en el artículo 2, segundo párrafo, en relación con el 205, fracción décima, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, contra lo cual procedió un recurso de reconsideración ante la citada sala, que confirmó el acuerdo impugnado, inconformidad sobre de la cual se derivó el amparo 1060. Bajo esta premisa, el argumento central de la sentencia de amparo advirtió que cuando un tratado internacional ha sido ratificado por el Estado mexicano, existe la obligación de adaptarlo al derecho interno a través de un procedimiento especial, lo que quiere decir que una vez realizado este procedimiento, lo pactado en el tratado, queda automáticamente incorporado al derecho interno mexicano. Cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos, entonces los tratados suscritos por el Estado mexicano deben ubicarse a nivel de la Constitución, ya que dichos instrumentos internacionales deben concebirse como una extensión de lo previsto por ella. De esto se derivaron los criterios tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten con relación a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución y control de convencionalidad en sede interna. Los tribunales mexicanos están obligados a ejercerlo. Podemos advertir aquí que existe un análisis particularmente porque en un primer momento los órganos contendientes sostienen tesis contradictorias, lo que quiere decir que cada uno de ellos analiza tanto la jerarquía de los tratados internacionales como el valor de la jurisprudencia internacional y emite posturas diferentes. En un segundo momento se advierte que los criterios son discrepantes sobre ambos puntos, ya que por un lado el Tribunal en materia administrativa y del trabajo sostiene que los tratados internacionales se ubican en el mismo plano que la Constitución, mientras que el séptimo tribunal en materia civil advierte que los tratados se ubican en un segundo nivel por debajo de la Constitución. Aunado a ello, el séptimo tribunal advierte que la jurisprudencia internacional es tan solo un criterio orientador, mientras que el primer tribunal en materia administrativa y del trabajo advierte que se trata de criterios vinculantes para el Estado mexicano.
Así, concretamos que ambos tribunales analizaron la posición jerárquica de los tratados y el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos que emite la Corte Interamericana, lo que da lugar a un tercer punto, el control de convencionalidad. De esta manera tenemos que analizar algunas cuestiones sobre jerarquía. Particularmente esto nos ubica en un primer conflicto. La contradicción de tesis se analiza en virtud del actual sistema constitucional, es decir, posterior a la reforma del año 2011, tanto en materia de derechos humanos como en materia de juicio de amparo. Esto para nosotros es importante porque previo a la reforma del año 2011, única y exclusivamente se tomaban en consideración los tratados de derechos humanos como aquellos que tenían el carácter de obligatorios y de supremacía constitucional, porque los demás tratados versaban sobre fuentes diferentes, lo que quiere decir que atendiendo a la materia del tratado solamente teníamos la obligación de aplicar los tratados en materia de derechos humanos. Posterior al año 2011 existe un replanteamiento donde se advierte que tanto tratados de derechos humanos como tratados internacionales en general no pueden hacer una distinción entre su aplicación con relación a su fuente, lo que quiere decir que es posible que un derecho humano esté reconocido en un tratado que versa sobre una materia distinta a la regulación y protección de derechos humanos, y ello no implica que tenga un valor inferior. De esta manera cabe entonces advertir que el análisis que realizan los altos tribunales establece que mientras se cumpla con los criterios de validez formal, es decir, que los tratados sean suscritos conforme al procedimiento del artículo 2 de la Convención de Viena y conforme a nuestra ley interna respecto a la celebración de tratados internacionales, respetando la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, se tendrá la validez de forma. Pero además se tendrá que atender a la validez material, de donde se advierte que todo tratado debe orientarse hacia la protección en materia de derechos humanos y ser congruente con el contenido de la Carta Magna. De ahí que el derecho humano se tiene que desprender de su fuente y gozar de supremacía constitucional. Bajo esta premisa se advierte entonces que todos los órganos del Estado están obligados a llevar a cabo un control de regularidad, particularmente por el orden concentrado o por el orden difuso, según sea la necesidad, aplicando en todo momento la interpretación conforme, el principio pro persona y los principios que rigen a los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica utilizar una interpretación sistemática, siempre atendiendo a la motivación del poder reformador cuando incorporó el reconocimiento de derechos humanos y tratados internacionales a nuestra Carta Magna, de donde se advierte que efectivamente los órganos del Estado van a realizar un control constitucional y un control de convencionalidad, porque el control constitucional implica el control de convencionalidad, de modo que operan de manera complementaria. Y esto permite que se aplique en todo momento el favorecer la protección de la dignidad del ser humano, la protección a través de la norma más favorable y entender los criterios como estándares mínimos que tienen que evolucionar de forma progresiva al entender que el disfrute de un derecho podrá dar lugar al disfrute de otro. De esta manera, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, conforme al expediente Varios 912/2010 relacionado con el caso Rosendo Radilla Pacheco, advirtió que son vinculantes cuando el Estado mexicano es parte. Sin embargo, en años posteriores,
particularmente en análisis de otros casos sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflexionó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los estados que no sean parte en el conflicto por el solo hecho de ser parte en la Convención Interamericana. Esto nos orienta a reflexionar que los criterios que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son criterios que fungen como estándares mínimos, lo que quiere decir que son el piso sobre del cual se debe analizar, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos, independientemente de que se trate del orden interno o del orden externo. Así, se advierte entonces que las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, siendo parte del Estado mexicano y no siendo parte, porque tiene dos efectos: un efecto tutelar con relación a resolver el caso concreto sometido a análisis y un efecto preventivo con relación a evitar una violación posterior. De esta manera, del análisis que nosotros hemos realizado, podemos advertir que efectivamente existió una contradicción de tesis entre los resolutivos emitidos por el primer tribunal en materia administrativa y del trabajo del primer circuito y el séptimo tribunal en materia civil del 11º circuito, de donde se advierte que ambos tribunales reflexionaron sobre el mismo tema: jerarquía de los tratados internacionales, ubicación y valor de la jurisprudencia internacional y la necesidad de llevar a cabo un control de convencionalidad. Podemos advertir que esta contradicción se originó particularmente con motivo del cambio de paradigma en nuestro sistema jurídico con relación a la interpretación de los tratados internacionales y su pertenencia al orden interno, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Además, podemos advertir que se reafirma el valor que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando como punto de partida que los efectos que pretende buscar son los preventivos y tutelares. Para este análisis nos apoyamos prioritariamente en las dos lecturas que corresponden a nuestro segundo bloque de la materia, Seminario de Profundización en Técnica de Argumentación e Interpretación Jurídica. El primero de Cárdenas, Los argumentos jurídicos y las falacias, y el segundo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, La contradicción de tesis 293/2011. Agradezco su tiempo y dedicación para poder visualizar las ideas que expresamos en este video. Reitero, estuvo con ustedes la maestra Marta Patricia Vázquez Báez. Dejo a su disposición nuestros medios de contacto, email y número de celular para cualquier comentario que ustedes nos quieran manifestar con relación a las ideas que hemos expresado. Les deseo que pasen una excelente semana. Gracias.